La familia, hermanos, como un organismo viviente, posee su propia personalidad y su propio carácter. Cada familia, como un organismo viviente, posee su personalidad y su carácter. Los dos componentes principales de la familia son las personas que lo forman y el sistema de reglas con que funciona. La familia adquiere su personalidad de los miembros que la forman y los miembros adquieren su personalidad de la familia a la cual pertenecen. Cada miembro tiene su propia individualidad, pero al mismo tiempo tiene el patrón de todo el sistema familiar al que pertenece. Cada familia tiene su sistema social, su estructura, sus secretos, su ética, sus costumbres, cómo hace las baleadas. Cada familia tiene su sistema especial de hacer gallo pinto, que se inventaron en Nicaragua, ¿verdad? O cada una tiene sus propias características, hermanos. Cada familia tiene su forma de hacerle frente a la adversidad, de tratar con el estrés, de resolver conflictos, de defenderse. Todas las familias envejecen y mueren a su manera. Hace poco yo estuve, hermanos, hay una familia de nuestros líderes en la iglesia local que en 5 meses perdieron 5 seres queridos. Cada mes, hermanos. Y yo quedé impresionado de esa familia. Como Dios le dio, es algo especial, yo no lo había visto. Es decir, hermanos, cada familia tiene su personalidad y su carácter. Cosas generales de la familia. ¿Qué decir de la familia cristiana? Cada familia cristiana es una iglesia en pequeño. El Señor mismo lo dijo, donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, ahí estoy yo. Ese es el modelo de la iglesia más pequeña y eso es lo que pasa en la familia cristiana. En el matrimonio de la familia cristiana, la relación entre el esposo y la esposa tiene como modelo la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo el novio, la iglesia la novia, la iglesia la esposa del Cordero. Así que en la familia cristiana, todos los principios de vida cristiana deben aprenderse y practicarse primero en el seno de la familia. El seno de la familia es el círculo principal de discípulos de la vida de un cristiano. Es por eso que en 1 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo escribe e indica que antes de nombrar a un líder, de poner a un pastor en una iglesia, debe pasar la prueba de la familia. ¿Cómo es? Además de sus características personales, ¿cómo es su vida doméstica? ¿Es esposo de una sola mujer? ¿Cómo se relaciona y funciona con sus hijos? Y para conservar nuestra identidad de pueblo de Dios, oiga bien esto, hermanos, para conservar nuestra identidad de pueblo de Dios, los padres debemos transmitir el depósito de la fe a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6. Nosotros somos los encargados de transmitir la fe a nuestra familia. En otras palabras, la familia, podemos decir, es una iglesia doméstica. ¿Qué decir en relación a la sociedad en general? La familia, hermanos, es la unidad básica de la sociedad. La familia es el primer núcleo de relaciones de todo ser humano. Por eso es cierto lo que se dice, así como va con la familia, va con el país. Lo que pasa en las familias, pasa en la comunidad y en el país entero. Solo tenemos que pensar nosotros cómo están nuestros países. Eso es el reflejo directo de cómo están
nuestras familias. La herencia familiar de normas, de valores, de vivencias, de recuerdos, es la mochila de herramientas que nuestros hijos llevarán durante toda su vida. Tenemos que decir, al hablar de la familia como unidad básica de la sociedad, tenemos que decir cómo es la familia que Dios estableció. La familia que Dios estableció es, en primer lugar, es iniciada por un matrimonio que en primer lugar es heterosexual, hombre y mujer. Estamos hablando de la familia que Dios estableció, heterosexual, hombre y mujer, monogámico, un solo hombre, una sola mujer, y permanente. Así que usted y yo, como pueblo del Señor, podemos decir, nosotros tenemos un matrimonio para toda la vida. Dígalo conmigo, tenemos un matrimonio para toda la vida. Es el matrimonio que el Señor estableció. Y al mismo tiempo podemos decir, somos padres para toda la vida. Nosotros no somos el hombre que abandona a su mujer, ni el hombre que abandona a su familia, ni a sus hijos. Somos sus padres. ¿Para cuántos pueden decir conmigo? Somos padres para toda la vida. Esto es, hermanos, un asunto de la creación. Este tipo de familia es asunto de la creación, no es algo cultural. No es que una cultura lo va a cambiar y va a decir a nosotros nos parece que es mejor así o de la otra manera. Estamos hablando de la creación de Dios. Como la familia es tan importante en la iglesia, en la comunidad, por eso, hermanos, está siendo objeto del ataque de nuestro enemigo común que tenemos. Usted y yo tenemos un solo enemigo. Se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Está tratando de destruir a la familia como Dios la instituyó. Pero esta mañana, bajo el liderazgo del hermano Castañeda, lo declaramos un tonto. ¿Cuántos pueden decir y repetir conmigo? Satanás, eres un tonto. Cualquier persona que quiera cambiar lo que Dios ha establecido es un tonto. Y nosotros no somos tontos. Damos gracias a Dios. Como ahí dicen, mansos, pero no mensos. Por ser tan importante, hermanos, la familia está enfrentando algunos retos actuales. El primero que quiero mencionar es la ideología de género. Es impresionante, hermanos, y es diabólico. Miren, todos los estudios muestran que en las poblaciones de todo el mundo solo el 2% es homosexual, gay, solo el 2%. Y sube a un 3% si sumamos aquel grupito que ha tenido sus practiquitas, sus pruebas homosexuales, no más del 3%. Pero en este momento toda la comunidad internacional está tratando de presionar y convencer a los países de que acepten como normal el matrimonio entre personas del mismo sexo. La población LGTB, lésbico, gay, transexual, bisexual, es un grupo con alteraciones de identidad sexual. No los rechazamos, no los odiamos. Ellos necesitan del Señor y el Señor Jesucristo murió también por ellos, ¿verdad? Utilizando como bandera los derechos humanos, está tratando de que sean aceptados estas prácticas. Probablemente detrás de esto hay personas que tienen movimientos económicos, negocios y una serie de cosas. Pero miren, hermanos, esos no son derechos humanos, no son derechos civiles. Este es un asunto de moralidad. Todo lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios es inmoral. Pero
Otro de los retos del momento, hermanos, es un ataque contra la vida. Y esos no son dibujos, hermanos. Esas son fotografías. Los niños son extremadamente importantes, como nos compartía anoche el hermano Otoniel, y como todos nosotros estamos de acuerdo. En algún momento de la historia Dios decidió que ya era tiempo de liberar a su pueblo que estaba preso allá en Egipto. Y entonces envió a un niño, el niño Moisés, para que él se convirtiera en el instrumento de liberación. Cuando el sistema sacerdotal había perdido de vista todo lo que le caracterizaba, ya ni oía la palabra, ni miraba nada, apareció el niño Samuel. Cuando el sistema de reyes del pueblo de Dios se había deteriorado, se había depravado a un nivel exagerado, así como están nuestros países ahora, apareció Josías, un niño de 8 años. Y un día cuando Dios dijo, ya es tiempo de enviar el Salvador del mundo, envió al niño Jesús. Y cuando los discípulos, un poco confusos, se preguntaban lo que todos los adultos generalmente nos preguntamos: ¿quién será el supervisor ahora? ¿Quién será? ¿Quién es el mejor? ¿Quién será a su mano derecha? Cuando Jesús les preguntó, ¿qué quieren saber? Y ellos se quedaron calladitos. Yo les voy a responder. Trajo a un niño, pero es un niño chiquito, y lo puso en medio. Y les dijo, ¿quieren saber ustedes quién es el más grande en el reino? Él es el más grande. Hace 2 semanas en nuestra célula de hombres, de líderes que tenemos en nuestra iglesia local, por alguna razón surgió este tema. Y yo les decía, en nuestra familia, nuestra nieta más pequeña va a cumplir 6 meses. Y yo le dije al grupo, en nuestra familia, la mejor persona que tenemos, la perfecta, el modelo, se llama Sarita. Ella es el modelo. Y cuando yo la veo, yo me preocupo porque yo no quiero que ella, al imitarme a mí, se arruine. Yo entiendo que Dios la llevó a nuestra familia para mostrarnos cómo debo ser yo, cómo debo llegar a ser. Los niños deben estar en el centro de la iglesia, donde Jesús los puso cuando estaban los diáconos y los importantes de aquel tiempo en medio. En algunas cosas, lo bueno es que aquí no pasa, hermano, solo lo mencionamos. Pero algunos pastores dicen, y yo complicarme la vida con esos mocosos, ni diezman. Y los gobiernos, ¿por qué les va a importar a los gobiernos los niños si ni siquiera votan? Si no participan en las decisiones del pueblo. Pero ¿sabe qué es bien claro, hermanos? En el mundo espiritual los niños sí son importantes. Cuando uno ve la palabra, da la impresión que hay asuntos tan importantes que Dios quiere realizar en la tierra, que no los puede dejar en las manos de un adulto. Manda a un niño. Pero lo que también es bien claro es que Satanás y su ejército de las tinieblas sabe lo importante que son los niños. Por eso quiere eliminarlos antes de que nazcan. Y los niños, como miembro de la familia, hermanos, ahora están siendo atacados en un ataque directo y frontal. ¿Qué otra cosa son algunos de los retos actuales que enfrenta la familia? Violencia intrafamiliar. Ese es un viejo problema. En Mateo 19, cuando se acercan a preguntarle a Jesucristo, dinos, ¿por qué Moisés permitió darles carta de divorcio? Y Jesús los quedó viendo y les dijo, por vuestra dureza de corazón. El sentido es, si no deja que se vayan, ustedes las matan. Violencia intrafamiliar. Ha crecido tanto, hermanos. Si hay violencia familiar, no es posible tener familias saludables. Solo estamos mencionando algunos retos de la familia. La influencia de las redes sociales
y medios de comunicación en general. En los últimos 25 años ha habido un crecimiento extraordinario de medios de comunicación. Los medios sociales se han introducido en la vida de cada miembro de la familia. Y a través de ellos se ha introducido violencia, pornografía. Y recientemente se está promoviendo una cultura de muerte. En Honduras, hermanos, en los primeros 4 meses se suicidaron nunca en la historia más niños y adolescentes que en los años anteriores enteros. Nunca había habido tantos suicidios de adolescentes. No quiere decir que los medios son demoníacos. Eso depende de quien los use. Nosotros usamos los medios para hacer correr el mensaje del Evangelio. Nosotros usamos los medios para decir lo que está pasando aquí. Hay mucha gente viendo y esos medios en las manos del pueblo del Señor son instrumentos de bendición. Pero el enemigo los está usando, tratando de destruir la familia. ¿Qué otro reto, hermanos? Algunos nada más. Ha aumentado la desintegración familiar. Es un problema viejo, antiguo, pero fue catapultado por la Segunda Guerra Mundial. Cuando los hombres se fueron a la guerra, las mujeres tuvieron que ir, buscar trabajo, ir a fábricas para sostener a sus hijos. Y cuando terminó la guerra y regresaron los hombres, pues ya les gustó que podían mover el billete, ¿verdad? Y podían juntos trabajar. Y entonces la familia se desintegró más. Ahora padre y madre fuera de su casa. Hubo que buscar trabajadoras, hubo que buscar centros que les cuidaran a sus niños. La familia antes enseñaba a trabajar a sus hijos. El papá, por ejemplo, en Honduras, hermanos, que ha sido de tradición agrícola, el papá salía con su hijo y estaba Ahora no, hermanos. Desintegración familiar, solo lo mencionamos. En vista de tales retos, ¿qué podemos hacer? Primero, pensar como familia. Como familia, ¿qué podemos hacer? A propósito, puse esta laminita, hermanos, porque hace poco la Iglesia de Dios en Honduras firmamos un convenio con Visión Mundial para trabajar con el programa que se llama Crianza con Ternura. Necesitamos disminuir o erradicar la violencia en los hogares. Erradicar la violencia verbal, física, emocional, psicológica, espiritual. Necesitamos modelar una conducta de amabilidad, de tolerancia, de ternura. Usar palabras suaves, evitar las comparaciones. En uno de nuestros retiros un muchacho pasó al frente y contó parte de su vida y él dijo: un día yo iba pasando por detrás de la sala y escuché a mi mamá hablar con sus amigas. Y ella les estaba contando a sus amigas: el único que me salió un poquito feo y dientón es fulano de tal. Y él dijo: desde que yo me di cuenta que para mi mamá yo era feo y dientón, desde entonces empecé a tener este problema. Otro muchacho pasó y dijo: a los 12 años de edad yo me di cuenta que quien había arruinado nuestra familia fue nuestro papá. Y yo no sabía qué hacer y busqué refugio en las drogas, en el alcohol. Necesitamos, hermanos, promover la cultura de crianza con ternura. Que los hijos sepan que los amamos por lo que son, no por lo que hacen. Que tenemos en algunas ocasiones que poner límites y todo, pero esto no tiene que ver con nuestro amor. Un día le dijimos así a nuestros hijos en una de nuestras reuniones, en mi novatada de padre, hermano, yo cometí un error y los castigué físicamente a todos, y esa noche teníamos nuestra reunión familiar.
A mí no se me olvida porque yo nunca había visto a mis hijos casi temblando. Y yo les dije, ustedes no tienen que portarse bien para que nosotros los amemos. Aunque se porten mal, nosotros los amamos y estaremos con ustedes. Y yo vi que ellos se relajaron, hermanos. Tenemos el reto como familia de romper patrones inadecuados de conducta que repetimos inconscientemente, arrastrados de generaciones anteriores. Por ejemplo, repetir castigos y frases violentas. Yo crecí en una familia altamente violenta. Y la violenta era mi mamá. Mi familia fue un hogar disfuncional, no cristiano. Yo doy gracias al Señor por aquella iglesita que creía en los niños. La Iglesia de Dios en la Pradera comenzó organizando la escuela dominical. A los 5 años me llevaron y a los 8 años acepté al Señor. Y yo me estaba riendo con 7 niños más, incluyendo ahí el hermano Román Cruz, que fue supervisor en la Iglesia de Dios en Honduras. Cualquiera podría decir que yo me estaba riendo como un niño que no sabía, pero mire, hermano, fue tan serio que todavía me acuerdo como si fue ayer. Yo doy gracias a Dios por las iglesias que creen en los niños, que los aprecian, que los ven como alguien que son parte de la gran comisión. Pero mire, hermanos, en mi familia, mi mamá contaba de mi abuelita que agarraba el canalete, eran del sur, lanchas, y a los remos le llaman canaletes. Y cómo mi abuelita agarraba el remo y agarraba a canaletazos a su hijo mayor y a todos. Y ella nos agarró, no teníamos canaletes, pero habían garrotes. Ella sencillamente repitió patrones. Lo triste sería que yo también lo repitiera. Ella apenas aprendió a leer y a escribir, y por sus esfuerzos yo logré un poquito más de educación, y sería triste que yo repitiera los mismos patrones. Pero mire, hermanos, no nos damos cuenta, pero terminamos repitiendo patrones de forma inconsciente. Nosotros con Chaito hemos mandado materiales a gente, a muchachos, y yo no sé si los leen o no, porque lo que vemos es que sencillamente siguen los mismos patrones de generaciones anteriores. Tenemos que romper, cuestionar los patrones inadecuados, hermanos, que repetimos inconscientemente. El hacer comparaciones, el tener preferencias. Madres que se emocionan cuando es niño y cuando es niña no las tratan igual. Castigos basados en no dar alimentos. Amenazas basadas en mentiras. Si seguís haciendo eso, va a venir el coco y te va a comer las manos. Necesitamos revisar esas cosas. Como familia, hermanos, necesitamos dedicarnos más a nuestra familia. La familia es prioridad. Antes que el trabajo regular está la familia. Antes que el pastorado está la familia. Antes que la supervisión está la familia. La familia es antes que todo, hermanos. Todos hemos oído esos principios de la gente altamente efectiva. Uno de ellos es: primero es lo primero. Eso lo aprendieron de Dios, porque para Dios primero es lo primero. Solo estaba Él, hizo la creación, el ambiente para formar lo que era primero, la familia. Para Dios, hermanos, primero es lo primero, y para nosotros también debería ser. Así que necesitamos estar con ellos, practicar el altar familiar, vacacionar con ellos, conocer sus intereses, sus actividades. Esto, hermanos, es impostergable, y el reto es hacerlo antes que perdamos nuestra familia, antes que perdamos a nuestros hijos. Hay muchas historias tristes de estas. Yo me entregué a servir, y eso es bueno, pero fue un servicio que implicó olvidar a la familia. Ese es un craso error, hermanos.
como familia, necesitamos afirmar la definición de género establecida por Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Más o menos a los 3 años, él comienza a darse cuenta que es varón y la niña empieza a darse cuenta que es niña. Usted y yo necesitamos afirmar, tratarlo bien, hermanos. Es más que juegos. Evitar golpes severos de parte de los padres. No tratar a los varones como niñas, ni vestirlos como niñas, ni viceversa. Ay, es que viera, yo siempre quise tener una niña y lo que me vino es un niño. Cosas así, hermanos. Como familia, necesitamos afirmar nuestros derechos de familia. El grupo LGTB está usando, entre comillas, sus derechos para tratar de introducir la ideología de género. Nosotros como familias tenemos nuestros derechos y debemos reclamarlos y asumirlos. Nosotros tenemos el derecho de decidir cómo vamos a formar a nuestras familias. Y usted y yo podemos decir, nuestros hijos serán servidores de Dios. Nada ni nadie entorpecerá eso. Iremos contra todo aquello que quiera parar esa decisión. Hermanos, necesitamos asumir nuestra responsabilidad familiar. Nosotros somos los responsables de la educación sexual de nuestros niños. Nosotros somos los responsables de la educación espiritual. Nosotros somos los responsables de ofrecerles las respuestas cuando ellos pregunten. Los niños no deben tener ningún miedo de preguntarnos de cualquier tema, porque nosotros somos quienes debemos dar las respuestas. Nosotros no vamos a dejar que amigos de la calle le den respuestas, que maestros que no conocen a Dios les den respuestas. Cuando eran niños, nuestros 3 hijos varones, Chaito siempre trabajó con niños y ella fue cambiando, asegurándose que ella le daba clase al grupo donde estaban nuestros niños. No queríamos ni siquiera que la iglesia les enseñara a tener miedo a Dios, si no se va a ir al infierno. Nosotros queríamos decirle, Dios es un Dios que nos ama y nosotros debemos amarlo también. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. No es la responsabilidad ni de la escuela, y óigalo bien, ni de la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia que nos ayuda. Gracias a Dios por la escuela si nos ayuda. Pero la responsabilidad directa es sobre usted y sobre mí como padres. ¿Cuántos están de acuerdo? Escucha, oh Israel, es el Shema de los judíos. Tu Dios uno es. Ámalo con todo tu corazón y enseña y modela eso a tus hijos. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Y otra cosa, ese tiempo profético. Mire, el Antiguo Testamento comienza con la familia y termina con la familia. Los últimos 2 versículos dice que habrá un tiempo en que el corazón de los padres regresará al corazón de los hijos. Y cuando el corazón de los padres regresa al corazón de los hijos, el corazón de los hijos va a regresar al corazón de los padres. Y ahí, aunque se traduce padres y uno lo entiende en términos genéricos de nuestro español, ahí, hermano, está hablando del papá, del varón. Como que era bien claro que quien abandona a la familia en general es el papá. Quien trata mal a los hijos generalmente es el papá. A medida que pasa el tiempo, hermanos, hay más necesidad de que nosotros nos acerquemos a nuestros hijos. Yo escuché a un hermano una frase que me impactó. Él dijo, antes de que nuestros hijos se vayan de nuestras casas, el hermano Ernesto López, en un evento de niños de la Iglesia de Dios, antes que nuestros hijos se vayan de las casas, deberían oír 3 cosas. 1, hijo, te amo. 2, estoy orgulloso de ti. Y 3, tú eres bueno
en esto. Es lo que hizo Dios con su Hijo cuando fue bautizado. La voz de Dios dijo: este es mi Hijo a quien yo amo. ¿Qué más dice, hermanos? Yo tengo complacencia en él. Estoy orgulloso, entre comillas, de mi Hijo. Y después dijo: óiganlo a él. Es bueno enseñando. Hermanos, si yo pensé qué bonito, y yo nunca lo hice esa Navidad, nos reunimos con nuestros hijos y estaba yo con los 3 ya grandes, casados, viejos, ya somos abuelos. Y yo les dije eso, hermanos. Ya no importa la edad. Y yo vi a ellos con los ojos llorosos y me abrazaron y me dijeron: sí, papi, nosotros sabemos que así es. Debemos verificar qué ven en la televisión, en el celular. Ellos necesitan protección de Momo Challenge, de la ballena azul de Ayuwoki, que los están guiando a prácticas de muerte. Nosotros tenemos que volver a nuestros hijos, hermanos. Los padres como familia necesitamos entrenarnos, aprender sobre cada etapa de la vida de los niños, sus características, los cuidados que debemos tener. Necesitamos acercarnos más a la escuela, al colegio. Yo debo reconocer que el mayor reto es para nosotros los hombres. Si no hubiera sido por Chayito, hermanos, quién sabe. Yo viví para mí, estudiando porque yo quería. Al final, cuando yo terminé, por alguna razón yo sentí que había abandonado a mis propios hijos en mi propia casa. Y yo me propuse, yo quería seguir estudiando. No lo voy a hacer a menos que vaya con toda mi familia. Por eso fui al seminario de la Iglesia de Dios, porque usted puede ir con toda su familia. Hermanos, debemos saber qué es lo que les están enseñando a nuestros niños, dialogar con los maestros, revisar el currículo. La hermana Sonia nos decía el otro día que ya hay escuelas en Honduras enseñando a los niños chiquitos. Al varoncito: usted puede ser niña si quiere. Mire, hermano, esto es diabólico. Nosotros debemos saber que estamos en guerra y estamos bajo ataque como iglesia. ¿Qué como iglesia, hermanos? Nosotros podemos entrenar como iglesia pastores, líderes, a quienes trabajan con niños, a los padres, sobre crianza con ternura. Debemos enseñar, motivar y modelar, hermanos, la práctica de darle prioridad a la familia. Realmente son prioritarios. No debemos darnos cuenta hasta que estamos ancianos y ya no hay mucho que hacer. Necesitamos eliminar como iglesia, hermanos, la violencia espiritual propia de nuestros modelos tradicionales, enfoques rígidos y legalistas, enfocados en el vestuario, en formas de adorar, tratar de meter a niños y adolescentes en moldes de modas y músicas del siglo pasado. Necesitamos ser los líderes de los hijos de Isaacar, que dice eran entendidos en los tiempos y sabían qué palabras decir al pueblo, y los pueblos les iban a escuchar. Mire, hermanos, hace poco yo les grabé a nuestros nietos. Ellos son digitales, hermanos, y saben más que yo no sé nada de eso. Y les grabé la Biblia para los niños. Y nuestra nieta de 6 años, Dana, solo se lleva viendo la Biblia para los niños con figuritas y cosas así, hermanos. Y en la Navidad pasada yo la oí discutiendo con sus primitas, pero sus compañeritas, ellas no son cristianas. ¿Y por qué decirle? Decía la otra prima, ¿porque creen en San Nicolás? No, la Biblia dice que quien nació en Navidad es el niño Jesús. A los 6 años, hermanos, podemos buscar formas creativas para alcanzarlos para el reino. Bueno, y ya hasta me pararon esto para que no siga. Ya me pararon. Debemos afirmar, hermanos, el matrimonio
bíblico y el respeto a la vida. Pero mire, hermanos, nosotros no podemos afirmar nada si no lo vivimos. Nuestros niños verán quién es un hombre y quién es una mujer en su propia familia. Cuando ellos digan, él es mi papá, y quieran ser como su papá. El hermano Ulises nos decía hace poco que estuvimos allá, fíjese que mis nietos dicen, qué bueno que mi abuelito es nuestro abuelito. Quieren ser como él, quieren andar como él. Ese es el reto, hermanos, en la familia. No se enseña con sermones, se enseña con el ejemplo. Los niños aprenden viendo y tenemos ese reto y lo vamos a hacer para la honra y gloria del Señor. Bueno, ¿qué más podemos decir? Ya nada, porque podemos establecer escuelas para padres. Hermanos, podemos apoyar las actividades del pueblo evangélico como grupo, como cuerpo, en contra de decretos perjudiciales por la familia y que atentan contra la vida. Mire, un día venía el hermano Pedro, yo no sé, creo que iba de Guatemala, y él me llamó y me dice, hermano, mire qué triste lo que está pasando aquí en Honduras. El miércoles van a reunirse el Congreso y el tema va a ser la despenalización del aborto. ¿Y nosotros qué? Le digo yo por teléfono. Nada, me dice. Mire, ahí en México, cosas bonitas que pasaron en México. Me dice, ¿y sabe qué fue una de las cosas más impresionantes para mí? En fotografías de marchas en contra de esto, yo vi al hermano Julio Meléndez encabezando la marcha, el supervisor nacional de la Iglesia de Dios en México. ¡Qué impresionante! Sí, hermanos, nosotros podemos y debemos unirnos en esta lucha. Y el hermano Pedro me dice, bueno, le digo, ¿y entonces qué podemos? Yo no sé, me dice, cualquier cosa, una marcha. Y como ustedes saben, el jefe es el jefe, ¿verdad, hermano? Y entonces yo quedé pensando ahí y se me ocurrió llamar al presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa. Desde hace años lo conozco, y lo llamé y le repetí lo mismo. Usted sabe que el miércoles sí, me dice, ¿y entonces qué vamos a hacer? Yo no sé, me dice, aunque sea una marcha, un plantón de oración. Espérese, me dice, en 5 minutos me llamó, ya lo arreglamos. Yo le ofrecí, vamos a movilizar la Iglesia de Dios de esta región. Mire, hermanos, hicimos un plantón de intercesión en el primer piso del local del Congreso Nacional. Y lo organizaron rapidito, llenamos toda la calle con el pueblo de Dios. Ahí estuvo la Iglesia de Dios de Tegucigalpa y Comayagüela. Hicieron una lista de los que iban a orar y yo fui el último que oré. Y yo oré, Dios, dale valor a nuestros diputados para que se atrevan a decir no, a no firmar ningún documento que condene a la muerte a miles de niños que no han nacido. Que aunque seamos un pueblo chiquito, mandemos un mensaje al mundo que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que pasó, hermanos? Ellos decidieron no tocar el tema. ¿Y sabe qué pasó? Después dejaron el tema así como está en el nuevo Código Penal, la forma tradicional. Y por último, hermanos, como iglesia podemos hacer guerra espiritual por nuestras familias. ¿Cuántos piensan que vamos a ponernos en pie, hermanos, en este momento, un ratito? Vamos a orar por nuestras familias. Vamos a orar por las familias que se van a convertir a través del trabajo de la Iglesia de Dios. Vamos a orar por los niños que no han nacido para que tengan la vida que Dios planeó. En este momento, Señor, nos unimos.